Bueno, pues buenos días nuevamente. Les envío un cordial y afectuoso saludo. Me llamo Rodolfo Sánchez y para mí es un verdadero privilegio tener la oportunidad de compartir este tema con todos ustedes, que es verdaderamente importante, mayormente por los tiempos que actualmente estamos viviendo. Es un tema que nos debe de llevar a la reflexión sobre lo que estamos haciendo en la crianza con nuestros hijos, reconociendo que hay peligros que a los cuales se están exponiendo nuestros pequeños, ¿verdad? Se me viene a la mente incluso esta nueva ola de adicciones en Estados Unidos, particularmente por motivo del fentanilo. No sé si han tenido ustedes oportunidad de ver las consecuencias de estas adicciones que son muy vistosas, muy terribles y que está llevando a la muerte a un número considerable de ciudadanos americanos. Y eso nos pone a pensar y nos pone más que eso con la necesidad de tomar cartas en el asunto para que nosotros estemos siempre alertas, velando y actuando conforme a la voluntad de Dios respecto a este tema que hoy se extiende como un cáncer en la sociedad y de forma particular con los más pequeños. Entonces vamos a poner este tiempo delante del Señor, porque pues Él es el que nos va a dar la dirección. Señor, queremos darte gracias porque eres verdaderamente bueno, tú eres un Dios que nos ama, eres nuestro Padre amoroso que cuida de nosotros y yo sé que tu voluntad para nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos es que vivan a plenitud la vida en Cristo con total libertad, con total entendimiento del camino que debemos de seguir. Señor, yo te ruego porque dirijas lo que se va a hablar, tú dirijas lo que se va a recibir, que toda palabra quede como una buena semilla en buena tierra y que dé buen fruto, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres quien hace la obra en cada uno de nosotros y nos llevas en tus alas, Padre. Bendito seas, Dios. Ponemos este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema es adicciones, adicciones, y el objetivo que buscamos a través de este tema es identificar los detonantes de las adicciones, así como sus diferentes tipos, para afrontarlas desde la crianza, ¿verdad? Acorde a la palabra de Dios. Eh, este taller pues va enfocado a la crianza de pequeños desde 0 hasta 12 años y pues de forma mayoritaria podríamos señalar que en estas edades todavía los chicos no están enganchados en una adicción, aunque ya hay excepciones. Ya podemos ver que el consumo de sustancias o de adicciones diversas cada vez se da en etapas más tempranas, ¿verdad? Pero bueno, son excepciones, todavía no es la generalidad. Entonces, esto nos obliga a pensar más bien cuál es el detonante de las adicciones. ¿Qué detona las adicciones? Quiero que pienses conmigo cómo se genera una adicción, cuál es el detonante, cuál es el origen que da pie a una adicción, pensando que todas las personas pues llegan a este plano terrenal siendo unos bebés, siendo unos niños inocentes y que algo pasa en algún momento de su desarrollo, de su crecimiento, que enmarca su vida y encausa su vida a lo que posteriormente va a ser una adicción como estas tan terribles que vemos en los medios de comunicación, pero incluso algunas otras que no son tan evidentes, ¿verdad? Y que las vamos a platicar en un rato más. Yo quisiera que pienses, ¿qué hay detrás de una adicción?
¿Qué hay detrás de un adicto? ¿Qué hay detrás de alguien que fuma? ¿Qué hay detrás de alguien que toma? ¿Qué hay detrás de alguien que se droga con, no sé, cocaína? ¿Cuántas sustancias hay hoy en día? ¿Qué hay? ¿Quién quiere este, participar comentándome sus opiniones respecto a cuál es la idea que se tiene sobre el detonante de estas adicciones? Por favor, alguien que me diga algo. Abra su micrófono y adelante. La falta de atención de los papás. La falta de atención de los papás, ¿ok? Otra, ¿alguien más? El ejemplo que se les da. El ejemplo, ok. Con estas dos nos podríamos quedar, la falta de atención y el ejemplo. Estos dos elementos nos llevarían a hacernos otras preguntas. ¿Cuál debería de ser la atención que le deberíamos de dar a nuestros hijos? Con qué parámetros? ¿Cómo bajar la palabra de Dios a la práctica diaria para poder tener esa atención a nuestros hijos? Y por otro lado, el ejemplo, ¿verdad? También cómo operar en los preceptos y los principios bíblicos para poder ser un ejemplo digno de ser imitado para nuestros pequeños, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irnos más atrás de las adicciones. Estaría de más de listar todas las adicciones que actualmente operan, son muchas, seguramente tú ya tienes ubicada una, pero mira, podríamos enmarcar las adicciones de la siguiente forma, ahí les va. Origen de las adicciones. Ahora que estuve preparando este tema, por más que buscaba cómo aterrizarlo, todo me llevaba al tema de las compulsiones, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de una adicción? Vamos a tratar de hacer una radiografía de lo que hay detrás de una adicción. Y bueno, pues detrás de una adicción hay un comportamiento repetitivo o un acto mental que una persona realiza constantemente. Fíjense, y pongan atención a lo siguiente. Es un comportamiento repetitivo o acto mental que una persona realiza de manera constante como respuesta, y chécate esta palabra, como respuesta a una obsesión. Quiere decir que eh, detrás de estas compulsiones eh, hay una obsesión que genera ansiedad, ¿verdad? Una obsesión. Entonces, pudiéramos ya estar entendiendo que detrás de la compulsión hay una ansiedad por motivo de una obsesión. Esta obsesión, esta, eh, este malestar por motivo de la obsesión, se alivia por medio de esa compulsión, ¿sí? Estas obsesiones, quiero que conectes con esto, estas obsesiones son pensamientos, son imágenes o son impulsos no deseados que atrapan la mente de las personas. Vamos quiero que pienses en esto. Entonces, detrás de una adicción hay un comportamiento compulsivo y detrás del comportamiento compulsivo hay obsesiones. ¿Qué pudiera ser una obsesión? Bueno, pues un pensamiento recurrente que no puedo sacar de la cabeza sobre el hecho de que pues nadie me ama, de que soy poca cosa, de que algo malo me va a pasar, eh, probablemente que alguien o mis padres me van a abandonar. Un pensamiento obsesivo. Incluso no sé si te ha pasado, a mí sí, que de repente oímos una canción, X canción con X melodía y de repente ya está sonando en tu cabeza y dices, ya no quiero oír esa
esa melodía, ¿no? Y a mí me ha pasado incluso que eh, llegando a la casa, previo a dormirme, le digo, Señor, quita esta melodía de mi cabeza, yo ya no quiero oír este ritmo, esta canción. Eh, ya llegó Connie, Shalom, hermana Connie. Y bueno, pues esto es una idea repetitiva, un pensamiento o una imagen que te viene a la mente y que tú no puedes sacar de tu cabeza, ¿no? Quiero que pienses que ahora, ¿cómo se genera una obsesión? ¿Cómo se genera una obsesión que te perturba? No sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna idea al respecto, si ha pasado alguna experiencia. Incluso podríamos pensar en el tema de la pandemia, ¿no? Por lo regular, estas ideas obsesivas se dan o se generan cuando atravesamos una crisis, un momento difícil, por ejemplo, como la pandemia. En la pandemia, pues no sé si ustedes batallaron con la idea de enfermarse, de morirse, de que alguno de sus familiares también se muriera. O sea, era una idea generalizada que a muchos, fíjense nada más, los llevaba incluso a compulsiones, ¿no? Por la idea de que el virus estaba en el aire y que podría yo ser contaminado, muchos asumíamos actitudes compulsivas como que, pues de estar lavando todo, lavándonos las manos a cada rato, y no estoy diciendo que eso no fuera incluso sugerido por las autoridades en materia de salud, sino que había personas o habíamos personas que podríamos caer en comportamientos compulsivos, ya hacerlo más allá de lo sano, ¿verdad? En llevar a cabo cuidados, en llevar a cabo ciertas prácticas repetitivas por motivo de esos cuadros mentales que se habían instalado en nosotros. Entonces, quiero que pienses que estas obsesiones te pueden llevar a tener entonces actitudes repetitivas, constantes, que te van dando cierto alivio, pero ese alivio es temporal. Ese alivio es temporal. Ahora, quiero que pienses lo siguiente. Nosotros como cristianos batallamos en nuestra mente. Es ahí donde perdemos o ganamos las batallas. Es ahí donde nosotros creemos o dudamos. Es ahí donde nosotros recibimos la promesa o la perdemos. Es en nuestra mente donde se desarrolla la batalla espiritual por motivo del reino de las tinieblas y el reino de los cielos que se acerca a nosotros en la persona de Jesucristo. Es donde la Biblia te dice que somos más que vencedores en Cristo, pero es ahí también donde el enemigo trata de buscar la semilla, de sembrar la semilla de que pues no eres gran cosa, de que estás solo. Es ahí donde día tras día se están sembrando o semillas de Dios, o es ahí donde se están aterrizando los dardos de fuego del enemigo. Piénsalo bien, yo no sé si tú has batallado con alguna serie de pensamientos no deseables, si has decidido tener fe por medio de recordar y tomar una palabra de promesa de parte del Señor. Te pongo un ejemplo muy sencillo en términos de la iglesia. Yo no te voy a decir por qué te estoy platicando todo esto. Eh, Resulta que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo murió en la cruz para que por medio de su derramamiento de sangre nosotros fuéramos salvos de la ira venidera y pudiéramos alcanzar salvación. Pero la Biblia también dice que Jesucristo resucitó al tercer día. Y muchos de nosotros hemos creído eso, lo hemos aceptado como una verdad, pero muchas personas dudan eso, particularmente la segunda parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que es su resurrección. Muchos es donde dudan,
y dicen, bueno, pues sí murió, pero pues no sé si resucitó porque no me hace sentido. Y date cuenta cómo ahí es donde se da el choque de dos ideas contrarias, y es ahí donde la persona puede optar por creer lo que dice la palabra del Señor o u optar por otra inspiración, pudiera ser humana o demoníaca, en el sentido de que Jesucristo no resucitó, ¿verdad? Entonces, te lo digo esto porque al final del día, la mente de los individuos, incluyendo tus hijos, ya está en la mira del reino de las tinieblas. Y desde muy temprana edad, el enemigo quiere sembrar ahí cizaña, quiere sembrar en la mente de tus hijos, quiere sembrar en la mente, en tu mente, en la de tu esposo, en la de tu esposa, la duda, ¿sí? El Señor, por medio de su palabra, nos dice que somos especial tesoro. La palabra del Señor nos dice que somos hijos, herederos, sacerdotes, reyes, y el enemigo quiere sembrar en la mente de los individuos todo lo contrario. Quiere decir que somos casi nada, que somos basura, que no tenemos eh, herencia, que no hay vida eterna, que no somos tan capaces, que no somos tan brillantes. Y eso es un ataque continuo que el enemigo está aterrizando en la mente de los individuos y quiere hacerlo en la mente de tus hijos. Porque si logra conectar un dardo de esos en la mente de tus hijos, ese dardo se puede convertir en una obsesión en la cual sea un pensamiento recurrente en la persona sobre una mentira que el diablo implantó en la mente, en el corazón del hijo. Si el enemigo puede lograr hacer eso, entonces esa obsesión eventualmente se convertirá en una compulsión, en una forma de actuar tratando de mitigar esa obsesión que previamente fue sembrada por parte del enemigo o del reino de las tinieblas. Y cuando la persona ya actúa de forma compulsiva, déjame decirte una cosa, que está a un paso de que en esa actitud compulsiva, la compulsión la aterrice en el consumo de alguna sustancia. Eh, Podemos incluso hablar de varias cosas, pero antes de hablar de eso, quiero que encuadremos todo lo que te estoy hasta este momento comentando de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos comenta lo siguiente, fíjate lo que dice: tenemos que ser sobrios y velar, tenemos que estar atentos, tenemos que estar avispados, tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, pensando lo que la palabra de Dios dice, que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto tenemos que conectarlo como nos lo está declarando la propia palabra del Señor, como algo verdaderamente serio. Ese alguien a quien el diablo, como león rugiente, quiere devorar, evidentemente somos tú, soy yo, es nuestra familia. Y piensa lo siguiente, y esto incluso podemos aprenderlo incluso del reino animal. Cuando un león ataca a una manada, se va sobre los más débiles, se va sobre los más pequeños, se va sobre los cansados, ¿sí? Entonces, bajo esta analogía podemos entender que nuestros hijos están en la mira de este león rugiente. Y quiero que entendamos, yo creo que a estas alturas podemos conectar con el hecho de que lo que el enemigo quiere hacer es sembrar en ellos a nivel de los pensamientos, a nivel del corazón, a nivel del alma, la duda de frente a la palabra de Dios. Algo que incluso es
similar a lo que pasó en el huerto del Edén. O sea, el enemigo no es muy creativo porque aparte no lo necesita, porque sabe que con la misma mentira que hizo caer a Eva y a Adán, a muchos nos hace tropezar si es que no estamos siendo sobrios y no velamos. ¿Cuál fue el ataque del enemigo en el huerto del Edén para con Eva y Adán? Bueno, a Adán y Eva el Señor ya les había dado su palabra, les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y date cuenta que esa ordenanza, ¿dónde la recibe el hombre? ¿Dónde la recibieron ellos? Pues a nivel de una idea conceptual, ¿verdad? Un mandamiento que debieron de atesorar en su corazón, en su mente, para no actuar contrariamente a lo que Dios les había pedido. Y el enemigo llegó y les sembró la cizaña a la manera de una idea que se convirtió en un pensamiento que era contrario a lo que Dios les había ordenado de forma inicial. ¿Qué les dijo el enemigo? No morirán. O sea, es mentira lo que Dios les dijo. No morirán. Al contrario, si comen de ese fruto, serán como dioses, serán como Dios. Y ellos pescaron la mentira y bueno, pues está de más platicar las consecuencias de esa transgresión. Pues ese es el mismo esquema, hermano, que estamos nosotros viviendo de frente a la vida en Cristo. Todo lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos traslada por medio de su palabra, habrá una voz que irá en contra de ello. Habrá una voz que hable lo contrario y será cuestión de la persona decidir por una u otra opción de frente a las acciones que haya de tomar más adelante. Ahora, evidentemente, pues la responsabilidad de un niño de 0 a 12 años, pues no recae en él, recae en nosotros, de cómo ayudarle a él. Dos cosas, y desde aquí podríamos ya empezar a ver ciertas respuestas, evidentemente, pues a que se afiance en la verdad de Dios, a que se afiance en la personalidad que él tiene de frente a Dios, entendiendo lo siguiente, que para el niño, el primer referente de autoridad y de seguridad, antes que la celestial, está en nuestra propia persona. Vaya que nosotros venimos a ser el referente del amor, del cuidado, de la atención, que en algún momento tendrá que conectar de forma directa para con Dios, el Padre Celestial. Y entonces evitar y cuidar, y ahí necesitamos sabiduría, inteligencia, para que esos dardos no, no es que no lleguen, los dardos van a llegar, hermanos, los dardos van a llegar a nuestros hijos. El punto aquí es cómo anticiparnos para repeler esos dardos del enemigo y que lo que florezca en las personalidades de nuestros pequeños sea la personalidad que Dios quiere para cada uno de ellos. Y lo comento que no podemos evitar que los dardos del enemigo lleguen, porque pues evidentemente nuestros hijos, por más que los quisiéramos meter en una burbuja, conviven con gente en la escuela, en el mismo vecindario, en el barrio, en la colonia, qué sé yo, con los mismos familiares que son de ideas contrarias a la voluntad de Dios. Sin ir más lejos, podríamos señalar que esta época, de aquí hasta la primera semana de noviembre, bueno, pues nuestros hijos son bombardeados, ¿verdad? Con todo este culto a la muerte que les pretende instalar un dardo en el sentido, por un lado, de que pues los muertos regresan, de que no es tan malo a participar en toda esta festividad a los muertos, a Halloween, que no hay problema, no sé, en la escuela hacer alguna práctica, y es un tema de cada año. Entonces, insisto, inevitablemente esos dardos llegarán a nuestros hijos, pero es menester de nosotros primeramente confiar
que el Señor está con nosotros y que Él nos va a dar la sabiduría para anticiparnos. Yo haría énfasis en esta palabra para este periodo de edad de nuestros hijos de 0 a 12 años. La palabra es la anticipación de lo que va a pasar, del anticipo. Bueno, sería ingenuo pensar que en estos días no va a haber dardos del enemigo que quieran acertar en la mente de nuestros hijos, porque bueno, pues uno va al súper, uno va en la calle y se encuentra pues la bruja, el duende, la momia, el gato, la araña, etcétera, etcétera. Y uno tiene que estar consciente, por eso la importancia de saber que las adicciones inician desde esta guerra espiritual en la cual el reino de las tinieblas quiere sembrar en nuestros pequeños una idea contraria a la voluntad del reino de Dios. Connie, ¿quieres comentar algo? Ay, sí, hermano. Dime. Lo que pasa es que Valeria, mi hija se llama Valeria, y en ballet y bueno, en ballet van a presentar una obra de calaveras, se tienen que disfrazar con su tutú y maquillarse de calaveras, entonces mi hija no va a ir. Ok. Ahí sí, no, ya le avisé a la maestra que no, pero en la escuela se hacen, ¿cómo se dice? Bueno, se disfrazan, Sí. hacen los disfraces. Sí. Y ahí sí, si no van, sí les bajan puntos, pero ya le dije a mi hija, mi amor, primero está Dios. Mira, que te bajen un punto en esa materia, no importa. Entonces, para no mandarla, es lo que decías ahorita, Rodolfo, que nuestros hijos son atacados por todos lados. Sí, solo eso quería comentar, gracias. Sí, perfecto, qué buen comentario. Mira, hermana, yo te felicito y me agarraré de tu comentario para decirles que este tema es serio, mis hermanos, es serio, es muy serio y esto nos demanda ser radicales, completamente radicales, porque dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa y nosotros no podemos permitir que ningún dardo del enemigo se instale en la mente de nuestros hijos. Yo también he tomado esa decisión. Por citar algún ejemplo, hace 2, 3 semanas mi hijo está en el kinder y yo hablé con la maestra y dije, maestra, todo lo que tenga que ver con muerte, mi hijo no participa, no le pida disfraz, no le pida eh, nada para la ofrenda. Mi hija que está en quinto de primaria, ayer precisamente lo platicábamos mi esposa y yo, me dice, ¿qué te crees? Que en la materia de artes, pues ya les pusieron a hacer una calavera. Y le digo, ¿y qué hizo Olga? Dice, no, pues Olga, dice que ya no la hizo porque se fue al baño, se hizo pato para perder, hacer tiempo y no la quiso hacer. Dice, pero ¿qué te crees que probablemente se vea comprometida su calificación? Le digo, ay, a esa maestra de artes no la conozco. A la otra, a la titular de quinto de primaria, pues si la veo, la voy a abordar y le voy a decir lo mismo. Digo, pero es que imagínate aquí estar abordando a todos, va a estar complicado. Mejor hay que hablar con Olga. Y lo hemos hablado. Mi niña de 10 años le digo, mira, si es necesario que tú le digas por qué no vas a participar, adelante, mija. Y si te reprueban, ni modo, prefiero que tú tengas una identidad firme, que tú, como hija de Dios, no participas en esas cosas, a que tengas una excelente calificación por participar en eso. Y hemos aprendido que es parte de ir afianzando la personalidad de los hijos para que ellos, mira hermano, tú debes de buscar la forma en que tu hijo verdaderamente se crea especial a los hijos de Dios. Y no porque sea eso humano, sino eso en respuesta a lo que Dios dice de nosotros como pueblo de Dios, que ella es especial tesoro, que ella es como la niña de los ojos del Señor, que ella es amada, que Dios no la va a dejar, no la va a desamparar. Tenemos que buscar, incluso a través de todo este tipo de circunstancias adversas de frente a un mundo caído, que su personalidad sea afirmada
y debes de tener mucho cuidado lo que tú le declaras a tu hijo. Yo te invito a que tú le declares lo mejor que la Biblia puede darnos como herencia. Eres sabia, eres inteligente, tú no participas de esas cosas porque tú sí tienes la luz de Cristo en tu persona. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón que no se instale ninguna duda de frente a lo que Dios quiere en ellos como personalidad. Connie, Hola, pues sí, es lo que dices es bien cierto, Rodolfo, porque desde que mi hija nació, bueno, antes yo oraba con ella, platicaba con ella desde mi vientre, y cuando ella creció, yo le dije, eres la más hermosa, eres hija de Dios, eres especial tesoro. O sea, yo siempre le declaré lo mejor a mi hija y ahora ella tiene 11 años. Ella se cree que es la más bonita, porque yo siempre se lo he repetido. Ella es la más inteligente y sí es inteligente. Yo siempre se lo dije, eres súper inteligente, todo lo puedes hacer. Tú todo puedes, en Dios es tu fortaleza. Entonces ahorita con 11 años ella tiene una seguridad que abayazadora que me impresiona. Es segura, se siente muy bonita, es muy inteligente y es hija de Dios. Además ella dice, porque hay niñitos, ahorita ya están en la edad que les piden, ay, que si quieres ser mi novia. Entonces hay niñitos que le piden, oye, Valeria, ¿quieres ser mi novia? No. ¿Por qué no vale? Pues porque yo soy cristiana y yo me voy a casar con un cristiano. Yo siempre le he dicho, mi amor, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, tú tienes que buscar un hombre que ame a Dios para que te ame a ti. Entonces Valeria es lo que les dice, no, no, tú no eres cristiano. Y los niños, con tal de que Vale les haga caso, pues ¿qué es ser cristiano? Y Vale les comparte, y es más, hasta dos, tres, les ha hablado de Dios, ha hecho que acepten a Jesucristo para que, y le dicen, bueno, es que ya soy cristiano, dice, no, tú nomás aceptaste a Jesucristo, pero no eres cristiano. Bueno, con ok, tal de que sea tu novia, pero bueno, les habla de esto Valeria. Entonces, eso me gusta mucho porque yo traté de darle una seguridad a mi hija desde antes que ella naciera. Ella ahorita es una niña súper segura, la verdad, con mucho amor, se siente amada, se siente segura. Y sí es cierto, todo lo que nosotros declaramos acerca de nuestros hijos, ellos se lo creen. De verdad que sí se lo creen y sí, lo viven. definitivo. Sí, Y- y también te quería hacer otro comentario de la escuela de ahora de las nuevas materias que están introduciendo de la identidad de género y de todo eso. Entonces, hay un maestro especial, aparte de todos los maestros que tiene Abril, Valeria Abril, hay un maestro que va a darles estas clases. Entonces, pues estaba diciendo lo del mono, que venimos del mono y todo eso. Entonces Vale alzó la voz. Le dijo, no, profesor, mire, nosotros no venimos del mono. En el Génesis dice que Dios nos formó, que somos del polvo, nos dio soplo en la nariz. Bueno, y le dijo, a ver, si tú sabes tanto, Valeria, ven y da la clase. La paró a dar la clase. Valeria dio la clase y yo creí que se iba a meter en problemas cuando me lo estaba platicando, mamá, y me dijo, esta niña, el maestro dice de esa materia, me dijo, esta niña sabe mucho, y le dijo el profesor que está siempre con ellos, el titular, póngale 10 a esta niña porque esta niña sí sabe. Entonces, yo agradezco a Dios porque, bueno, todo lo que les están enseñando con los niños, ella lo refleja en su salón y no deja que pues otras doctrinas entren en su vida. Entonces, se va a ver. yo alabo a mi Dios por eso. Pues excelente. Adelante. Lugar. De dos en adelante, al fondo. Hasta el fondo, sí. Ya empezó. Adelante. Bueno, pues, Connie, tu comentario me da pauta a decir lo siguiente. Eh, no solamente es afianzarlos para el tiempo presente, sino tenemos que tener una visión profética. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Y a qué voy con lo siguiente? Muchos de los problemas que se están dando actualmente en torno a la adicción, obsesiones o actitudes compulsivas, tiene que ver con una pandemia silenciosa, una pandemia que ronda el mundo, particularmente entre los jóvenes, que tiene que ver con una falta de propósito,
y sentido en los propios pequeños. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues la, 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 el suicidio. Hoy en día se sabe que uno de las crisis que está atravesando la juventud es, es esta tendencia al suicidio, que si tú lo analizas, tiene que ver con una actitud compulsiva. Hay casos en los que incluso algunos jóvenes se laceran, se lastiman, otros canalizan eso a través de tatuarse de forma compulsiva uno tras otro, otros a través de, bueno, cuántas prácticas hoy encontramos en Internet y tiene que ver con la idea, fíjate nada más, esa actitud compulsiva que se puede ver, algunas no se ven, ¿eh? Algunas no se ven, o son más ocultas como la pornografía, el uso del propio celular, los juegos de azar, algunas son muy visibles como los que consumen que piedra, que crack, que cocaína, que etcétera, etcétera. Tiene que ver con ideas recurrentes, ideas que no se pueden sacar de la cabeza sobre que no vale la pena vivir, que no saben cuál es el sentido de la vida, que no tienen un objetivo, que no tienen una visión, un plan de vida. Eso es algo que de veras es sumamente lamentable. Miren, yo trabajo en una universidad. Yo soy parte del staff directivo y tengo contacto con 3,000 alumnos que son parte de la plantilla de esta universidad. Y de veras que ves esta cosa que te estoy comentando sumamente, sumamente arraigada en las generaciones actuales. Muchos de ellos ya tienen tienen unas ataduras, adicciones de una forma muy profunda. Y cuando la adicción ya ni siquiera les da alivio temporal, es cuando el siguiente paso es el suicidio, la muerte. Nos ha tocado ver como institución educativa chicas que en los baños, en las horas de clase se salen y se cortan, intentan suicidarse, cosas de verdad terribles. Y la pregunta que yo siempre me hago, y yo quiero que te la hagas, por favor, es, ¿cómo se llega a eso? Hemos visto chicas de veras de 18, 19 años cayéndose de tomadas, de haber fumado marihuana, de haberse cruzado con sustancias, y uno puede advertir que el que esté en esa condición literalmente perdió el control de su vida. Cuando ya una persona está en adicciones, ya no hay forma de que la persona por voluntad propia deje ese consumo, porque está como atrapada a la persona. Y mira, por otro lado te quiero comentar algo. Desde hace tiempo aquí en la iglesia de Calacuaya formamos parte de intercesión prolongada, mi esposa y yo, incluso tenemos una célula de matrimonios y es muy común que dentro de las intenciones que nos llegan para orar durante todo un mes vengan temas de adicciones, ¿no? Entonces, por lo regular la gente dice, oren para que ya no tome, oren para que ya no fume marihuana, oren para que ya no se tome las pastillas, etcétera, etcétera. Y siempre que analizamos el caso, siempre que analizamos el caso, hay un trasfondo, hay un trasfondo. Es decir, la persona no era sana y iba ahí caminando sanamente por la calle y de un día para otro se hizo adicta. No, hay todo un proceso de descomposición que inicia en algún momento de su vida por motivo de un trauma, por motivo de alguna pérdida, por motivo de algún rechazo, por motivo de algún abuso, por motivo de algún dolor profundo que lo llevó a instalarse en pensamientos recurrentes, obsesivos, que después lo llevaron a actitudes compulsivas. Incluso esas actitudes compulsivas tienen que ver, como te comentaba, con ver de forma reiterada la televisión o hacer ciertas prácticas raras, ¿no? Y cuando eso ya está instalado en la persona, si de repente le sale al flote alguna sustancia, es muy fácil que la persona se enganche, es muy fácil que la persona se enganche y cuando menos se da cuenta, ya está atrapado por esa adicción. Regresándome con los hijos, tomando como referencia lo que decía Connie,
Qué bueno que se les afianza su personalidad, pero creo que algo que debemos de tomar en cuenta de una forma seria es buscar esa visión profética, es decir, definitivamente nosotros tenemos que proyectar a nuestros hijos no solamente en los días por venir, sino en los años por venir. Y nosotros tendríamos que estar trabajando de la mano del Señor para saber qué Dios quiere de ellos como parte de su iglesia. Yo no sé si dentro de tu casa, en tus hijos o hijas, tengas a un pastor, a un maestro, a un evangelista, a un profeta, a un apóstol. Yo no lo sé, pero esto Dios te lo va a declarar si tú se lo estás pidiendo y con esa revelación que Dios te va dando, entonces la vas proyectando proféticamente hacia adelante como parte de su propósito de vida. El cristiano no puede batallar con una falta de propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, es que unos son manos, otros son cuello, otros son pies o piernas. Entonces debemos de buscar con toda insistencia que Dios nos revele cuál es el propósito eterno que tiene Dios para nuestros hijos y estarlo trabajando desde ahora con ellos. Yo en lo particular a mi hija le veo tintes de evangelista y le digo, hija, pues yo no sé qué vayas a estudiar, yo no sé si vayas a ser atleta profesional, pero lo que sí sé es que Dios tiene un llamado para tu vida y tú debes de aprender a declarar el evangelio con toda prontitud, con toda exactitud, es decir, no en cuanto a palabras, sino a tiempo y espacio. Dios te va a poner los elementos, Dios te va a poner a las personas, va a haber circunstancias favorables y ahí tú eres llamada a evangelizar, eres llamada a predicar, eres llamada a orar. Hermanos, tenemos que trabajar esa visión profética en ellos. Dice la palabra de Dios que el que se ocupe en estas cosas nunca va a estar ocioso, nunca va a estar ocioso. E incluso el mundo reconoce que el ocio produce adicciones. Dicen por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios. Y es verdad, cuando la persona, sí, alguien tiene que salir adelante sin ningún problema, cuando la persona no sabe a dónde va, dice la palabra de Dios que si no hay una visión, el pueblo se descarría. Si no hay una visión, un horizonte, si no hay un propósito, una meta, entonces es muy fácil que desvíes, tanto en lo personal, mucho con mayor insistencia o con mayor peligro a los hijos, de hacia dónde los diriges, hacia dónde se dirigen, cuál es la visión que tiene Dios para ellos. Y eso fíjate que nos va a tener eh, ocupados nuestra mente y la de nuestros hijos lo que Dios habla, lo que Dios declara, lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Como bien lo dijiste, Connie, pues para que ellos se lo crean, y aquí entramos a la segunda parte, para que ellos se lo crean, primero tenemos que creérnoslo nosotros. Si Dios nos ve completamente convencidos, digo, si los hijos nos ven completamente convencidos de lo que somos y hacemos de frente a Dios en la iglesia, entonces ellos de forma natural se adhieren a ese ejemplo. Déjame compartirte algo que he estado viendo desde hace un par de años. Tendrá como 3, 4 años que levanté un canal de YouTube donde subo videos, donde subo reflexiones, incluso somos titulares de un curso básico que damos aquí los domingos, vamos en el G, y todas las clases, reflexiones, las subo a mi canal de YouTube y a quien me acompaña a hacer estos videos y que incluso hoy viene acá, pues es acá mi pequeña Olga, que les platicaba, que tiene 10 años, salud hija. Y entonces, incluso más pequeña, yo ya me la encontraba a ella
haciendo también sus videos, ¿verdad? Ya agarrando el canal y hablando de la palabra de Dios. Y hoy me la traje porque le dije, hija, esto es lo más importante. Para esto vivimos, para esto existimos, para servir al Señor. Fíjate que me da mucho gusto que a la distancia están cerca de 23, hay 23 conexiones, lo que me dice que al menos hay 23 personas siguiendo este tema. Aquí no hay nadie y créeme que al principio eso me movía porque decía, ay, es medio complicado no dar o dar clases en un salón vacío. Pero Dios te va mostrando que detrás de esto se van cumpliendo muchas cosas. Entre ello, yo le pedí al Señor, Señor, que algo de lo que se va a hablar verdaderamente aterrice en mis hermanos, pero que por otro lado mi hija entienda que este es el propósito, para esto vivimos, que mientras haya fuerza, mientras haya los recursos, vamos a estar trabajando para el Señor. No me ufano ni quiero levantarme ninguna gloria para mí, toda la gloria es para el Señor. Nosotros venimos desde Toluca, venimos a Calacuaya a servir al Señor con todo nuestro corazón en el entendido que todo lo que hacemos para el Señor va produciendo en nosotros un efecto conforme a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Parte del servicio, y lo le digo al Señor que me ayude a hacerlo con mayor excelencia, es para imprimir en mi hija y en mi otro pequeño un sello de la personalidad de los hijos de Dios, no de Rodolfo Sánchez, sino de los hijos de Dios que se esfuerzan, que han entendido que lo mejor que uno puede hacer en esta vida es servirle al Señor con toda gratitud, con toda la excelencia que se pueda, porque para eso vivimos, hermanos. Y ahí entonces ya se empieza a dar parte del ejemplo. Tu hijo tiene que verte evidentemente apasionado por el Señor. Tu hijo tiene que verte apasionado, poniendo las cosas del Señor como una prioridad, y eso va a ser el efecto que la misma palabra de Dios dice, que terminaríamos siendo como sal de la tierra, empezando por nuestros hijos, y esa sal no va a permitir que ninguna corrupción, que ninguna descomposición de este mundo abone o se siembre o impacte en ellos, porque les repito, no podemos evitar lo que ven en la tele, aunque sea de reojo, en la calle, en la escuela, pero sí podemos estarlos cubriendo con esa sal que es la propia iglesia, y acuérdate que tú y yo somos esa iglesia que de forma activa estamos cumpliendo esa promesa de Dios de ser la sal que evita la corrupción. Connie, ¿quieres comentar algo? Ah, sí, Rodolfo, pues sí, lo que dices es cierto que ellos ven nuestro ejemplo, porque cuando le digo a mi hija, ponte a leer la Biblia, Valeria, ¿y tú ya leíste la tuya? Digo, a ver, pues vamos a leer las dos. O sea, si ella no me ve a mí que estoy leyendo la Biblia, o sea, dice, bueno, pues si tú ya la leíste, o sea, digo, bueno, vamos a leerla las dos. Ándale, yo estoy leyendo los cuestionarios, tú siguen tus 3 capítulos diarios. Y sí, somos ejemplo de ellos. Por ejemplo, soy portera de ahí del Centro Cristiano y me invitó una hermana, me dijo, necesitamos mujeres para ser porteras, ¿no quieres ayudarnos y servir? Le dije, sí. Entonces yo me puse a servir y ella dijo, mamá, yo también quiero ser portera. No había niños. Y le dije a la hermana encargada, le dije, oye, vale, ¿quieres servir? Adelante, dice, aquí todos son bienvenidos. Entonces, es cierto que si ellos nos ven hacer las cosas, ellos no nos creen lo que les decimos, no, porque le podemos decir muchas cosas, pero ellos nos creen lo que nos ven hacer. Entonces Valeria se puso a servir también en porteras y ahorita ya invitó a otra amiguita de ahí de su grupo de niñas, entonces ahorita son 2 niñitas sirviendo. Entonces, es verdad, no es lo que les decimos, ellos ven nuestro ejemplo, ellos ven lo que hacemos. Es correcto, y aquí miren, si alguien más quiere participar con toda confianza, a mí me gusta mucho que se dé esta interacción. Bueno, ahora vámonos a la otra parte, fíjense, regresando al origen de las adicciones. Fíjense lo que dice Eclesiastés 10:8. Eclesiastés 10:8. El que haga un hoyo caerá en él, y al que aportillare, al que aportille el vallado, lo morderá la serpiente. Miren,
quiero que piensen de forma particular en esta segunda parte que dice que el que aportille el vallado lo morderá la serpiente. Resulta que nosotros como cristianos, desde el momento en que estamos en Cristo, nosotros tenemos una muralla, ¿verdad? Una muralla como Jerusalén, una muralla alrededor de nosotros. Y esa muralla se mantiene en la medida en que nosotros estamos teniendo una relación con el Señor, de acuerdo a sus propios preceptos, de acuerdo a sus propios principios que ya están declarados en las Escrituras. En ese vallado es ese muro de seguridad, estamos verdaderamente no solamente en paz, sino en esa paz que florece, en esa paz que prospera, en esa paz que alcanza promesas y bendiciones del Señor. Quiero que pienses entonces, ¿qué es lo que provoca la mordedura de la serpiente? La serpiente está por afuera del vallado. La serpiente está por afuera del vallado. Muchas veces por no tomar en cuenta las cosas serias del Señor, que todo es serio, nosotros por descuido hacemos un portillo en ese vallado. Un portillo es un agujero en la pared. Ese agujero en la pared se hace por motivo de pecados, hermano, de pecados. Y esos pecados pueden ser por motivo de descuido, de ignorancia o de forma intencionada. Es decir, que sabiendo lo que Dios prohíbe, lo hacemos. Y aquí podríamos hablar mil cosas al respecto. Y cuando nosotros actuamos de forma deliberada o por desconocimiento y hacemos un agujero en la pared, la misma Biblia, lo estás viendo, dice que del otro lado va a salir una serpiente y va a morder. Y quiero que pienses qué es lo que pasa cuando una serpiente muerde. Por principio de cuentas, el propio pecado de nosotros como padres puede provocar que se abra ese boquete y de por sí ya es lamentable que haya un hueco en la muralla protectora en la que Dios nos quiere tener, pero peor aún es que la serpiente nos muerda, porque cuando la serpiente nos muerde, entonces lo primero que se genera después de una mordida de serpiente, pues es un aturdimiento, ¿verdad? Y quiero que lo pienses en términos espirituales. Cuando la serpiente muerde en una familia, hay un aturdimiento espiritual y ese aturdimiento espiritual relaja aún más a las personas de frente a los principios bíblicos que Dios ha establecido. Y entonces ese relajamiento nos lleva a cometer otra serie de pecados que van haciendo el boquete más grande. Debemos de cuidar con todo nuestro ser que ese vallado se mantenga intacto. Y mira, podríamos hablar muchas cosas al respecto, pero hay principios bíblicos que son los que nos mantienen en esa protección. Y pues ya hemos hablado de la cuestión del estudio, mi hermana Connie hablaba de la cuestión bíblica, de veras que si no hay un estudio bíblico, una lectura bíblica recurrente, pues difícilmente tú vas a tener los elementos para afianzar tu personalidad, mucho menos la de tus hijos. Si no tenemos oración, pues de la misma forma. Si no tenemos nosotros el hábito de congregarnos regularmente de forma presencial, pues ¿cómo vamos a trasladarles esos propósitos eternos a nuestros propios hijos de aquella función que Dios ha pensado para ellos al interior de la iglesia? Dice la palabra de Dios que cuán hermoso, cuán agradable es habitar los hermanos juntos, pues es ahí donde Dios envía
bendición, es ahí donde envía salvación, es ahí donde envía sanidad, es ahí donde Él envía restauración, propósito, es ahí donde Él envía toda aquella respuesta a las necesidades más profundas de los individuos. Entonces, yo siempre he pensado en estos cuatro pilares, fíjate, ya te dije, cuatro pilares que sostienen la casa del cristiano a nivel espiritual, cuatro pilares que se plantan en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, pues, es la lectura bíblica, otro de ellos es la oración, otro de ellos es, pues, el congregarse de forma regular y un cuarto es el servicio, hermanos. Creo que ya lo habías percibido, pero nosotros como cristianos llega un punto donde debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y es ahí donde se cumple el propósito para el cual fuimos creados, para el cual fuimos sanados, salvados, no solamente para alcanzar la salvación eterna, sino para cumplir los propósitos de Dios por medio de su iglesia en este plano terrenal hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Y es ahí en ese trabajo que hacemos para el Señor que entonces la familia toda va tomando una personalidad de verdaderos servidores que, mira, de forma automática aterriza en los hijos. Quiero que pienses lo siguiente, incluso la palabra de Dios, si bien nos da la figura de la sal como iglesia para preservar a los propios miembros de la iglesia y también de la sociedad, porque la iglesia va más allá de sus cuatro paredes para preservarse de la corrupción del mundo. La promesa que Jesús nos hace es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, nosotros no tenemos un propósito solamente para ser resguardados de los ataques del enemigo, sino que llegado a un punto nosotros asaltemos el reino de las tinieblas para poder sacar de allí a muchas otras personas que Dios también quiere darles la revelación de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender que incluso llegando a ese punto, la mejor defensa es el ataque. Ese ataque en términos espirituales de poder asaltar las huestes enemigas, de poder anunciar la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. No yo, Dios te garantiza que en ese trabajo tus hijos van a ser preservados de toda clase de mal y que incluso ellos van a ser colaboradores de Dios para poder anunciar y rescatar del fuego de las tinieblas, del fuego del infierno y de la oscuridad tenebrosa a otras personas a los que no les ha resplandecido el Señor. Pero quiero que nos vayamos nuevamente al origen. Fíjate cómo todo inicia en un origen donde en algún momento, por descuido, insisto, por tomar a menos las cosas de Dios, nosotros como padres provocamos un portillo, un hoyo, un agujero en la ciudad amurallada que Dios ha puesto alrededor de nosotros y entonces la serpiente puede haber ya mordido a alguno de nosotros. Ahora, yo te quiero decir algo que incluso estuve reflexionando en esta semana de frente a las escrituras, y es que los cuatro mismos elementos que te preservan de la mordedura son los mismos cuatro elementos que te dan la salida de frente a haber sido mordido. Esa es la verdad. O sea, incluso alguien que por descuido haya cometido el error de haber descuidado su propia viña, entonces el Señor respalda nuevamente esa comunión que tenemos con Él por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de participar activamente en la iglesia y de frente al servicio. El mismo Señor restaura las familias. Quiero comentarte yo dos cosas antes de irnos a un pequeño break. Yo probé la marihuana a los 15 años. Yo probé la marihuana a los 15 años. Mucho de lo que te estoy comentando es porque lo viví. Mi familia se decía cristiana desde que yo tenía 4 o 5 años.
incluso nosotros asistíamos aquí a Calacuaya cuando todavía apenas empezaba esto. Y yo no quiero juzgar de una forma negativa a mis padres, definitivamente no, porque ellos también traían sus antecedentes. El punto es que yo desde muy pequeña edad tuve problemas con la autopercepción de mi propia personalidad, de mi propia persona, de mi propio valor. Y a decir verdad, batallé con ciertas obsesiones, ahora lo puedo entender, ciertas ideas recurrentes sobre un menosprecio. Fíjate, sobre un menosprecio, sobre el pensar que otros eran más bendecidos que yo, sobre el pensar que otros podían ser exitosos, pero no yo, sobre pensar incluso que Dios tenía favoritos, pero yo no estaba en esa lista. Y quiero comentarte algo. Después empecé a tener actitudes compulsivas. Empecé, incluso la comida, incluso ciertas películas, y no fue sino hasta que me encontré con la marihuana. Te voy a platicar cómo me encontré con la marihuana. Yo me encontré con la marihuana no a través de alguien una persona que me la invitara, sino que yo en la preparatoria, no, sí, entrando a la prepa, 15, 16 años, este, yo me encontré con un cigarro de marihuana en el suelo. Fíjate nada más, yo me encontré un cigarro, o sea, a ese grado se dan estas coincidencias, que evidentemente no lo son, pero por otro lado, pues también tenía ejemplos muy cercanos de personas que fumaban y en algún momento yo pensaba que pues eso era algo que pudiera darte un alivio a esa perturbación de no saber ni quién es uno, de no saber ni cuál es el propósito de la vida, mucho menos saberse amado, aunque ahora reconozco que Dios me ha amado de la misma forma siempre, pero el problema estaba en mí. Eh, y yo recuerdo dos cosas que se daban cerca de mi entorno familiar, del más cercano, del de primera línea, que tenía que ver con gente que fumaba mucho, 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 e incluso con algunas personas que se comían las uñas. Fíjate nada más, esto también era un ejemplo muy recurrente al que yo estaba expuesto de pequeño. Yo intenté lo de las uñas, ese sí no me encantó, de plano, pero cuando probé la marihuana sí, y te podría decir que de cierta forma, cuando la consumo, entonces empiezo a sentir como una respuesta a esas incógnitas profundas de mi corazón. Me sentía seguro, me sentía eh, valioso, me sentía más ágil mentalmente, pero bueno, pues como todos sabemos, el tema de las drogas es solamente momentáneo, las recaídas son más difíciles. Y bueno, yo te podría decir que efectivamente hasta que Dios más adelante, por una intervención de Él, cambió mi mentalidad y me dejó ver de una forma más clara mi personalidad, mi valor a sus ojos, es que todo esto cambió. Entonces, esto me lleva a una segunda parte que la vamos a ver más adelante, de cómo Dios nos levanta como reparadores de portillos. No solamente Dios nos da los elementos para evitar hacer portillos, hacer huecos, hacer agujeros en la pared, esta pared espiritual protectora del Señor, sino que el Señor también nos da elementos y hay promesas de cómo Él nos levanta como restauradores de ruinas, de ciudades en ruinas y de restauradores de portillos para poder volver a sellar ese vallado del Señor alrededor de nosotros en el cual tenemos la seguridad para poder florecer y prosperar de acuerdo a sus términos. Preguntas, comentarios antes de irnos a un pequeño break. ¿Nadie? Con confianza, hermanos. Sí, hermano, el morderse las uñas también es como vicio. Sí, es una compulsión. Fíjate que es una compulsión y morderse las uñas
tiene que ver con una angustia que la persona experimenta y que exterioriza al morderlas. Sí, definitivamente es más una compulsión. Las adicciones ya se categorizan más cuando esa compulsión ya es relativa al consumo de una sustancia. Pero la compulsión y la adicción pues van de la mano. Por eso te decía que cuando ya se dan compulsiones, eh, te voy a poner mi ejemplo para no hablar de más. En esa compulsión, yo algún día comí uñas y sí sentía cierto alivio a ciertos malestares internos, pero cuando probé la marihuana, pues era más rica la marihuana que las uñas. Entonces ya, de las uñas a la marihuana había un paso, al menos en lo que yo experimenté. La compulsión de comerse uñas es un preámbulo a una adicción, es decir, a la dependencia de una sustancia externa, ¿sí? A una sustancia externa de la cual tú empiezas a emparentarte y con la cual tú empiezas a hacer tu vida como una forma regular de tu forma de ser. Incluso se puede mimetizar tanto una adicción que tú ya no puedas distinguir a una persona o no puedas pensar de ella sin el consumo que ella o él realiza, ¿no? Un ejemplo muy claro es el tabaco. Yo creo que todos conocemos a un fumador compulsivo que ya dices, no, de veras, ya es parte de su persona, ¿no? Es parte de su personalidad. Pero quiero que pienses esto, en algún momento inició, es decir, en algún momento no era fumador, en algún momento no consumía esa sustancia. Algo pasó, y ni siquiera fue en el momento que la persona empezó a fumar o empezó a consumir, sino que algo pasó incluso antes de que la persona probara el primer tabaco, antes de que la persona probara la primera cerveza, el primer alcohol, la primera inyección, la primera pastilla, es antes de eso. Entonces, sí, efectivamente, el comerse las uñas es una compulsión por motivo de una angustia. Quiero que también pienses lo siguiente. A veces nos hemos instalado en algunas angustias que ya son parte de nuestra vida o que creemos que son parte de nuestra personalidad. Y eso no lo vamos a identificar sino hasta que nos metemos más con el Señor y que la luz de Cristo resplandece tanto en nuestra vida que nos deja ver aquellas áreas de nuestras personalidades que no son parte de la personalidad que Dios pensó para nosotros, sino que se fueron colgando, añadiendo a nosotros, ¿sí? Por motivo, insisto, de descuidos de parte de nuestros padres. Esa es la realidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de descuidos de parte de nuestros padres, el punto no es señalar lo mal que ellos hicieron a manera de condenarlos, sino que partiendo de eso, nosotros cambiemos el enfoque y podamos hacer las cosas de forma diferente para no replicar lo que pasó en nosotros, definitivamente. Esa es la sabiduría de poder conectar con los errores de los cuales nosotros fuimos objetos, es decir, que hacia adelante nosotros podamos mejorar y hacer las cosas de acuerdo a Dios, de la mano de Dios, ¿sí? Partiendo de aquello que no hicieron con nosotros. Ese es el punto, mi estimada hermana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano, gracias. En el caso de mis pequeñas, yo noto que se comen sus uñitas. Ajá. He notado en tiempo de nerviosismo, cuando está Ok, nerviosa. sí. Y he notado cuando no tiene nada que hacer, en ocio, como decía. Ok, ok. Mira, caemos en lo mismo y qué bueno. Te digo que esto es, si lo analizas, sucede eso. Sí, definitivamente, ahí ya vemos un comportamiento compulsivo. Y el problema no es que se coman las uñas, el problema es que tú lo acabas de decir, algo les genera ansiedad, algo les genera angustia. Habría que en oración buscar qué les genera angustia. Por lo regular, la angustia en un pequeño está directamente relacionada a que no se sienten seguros
por motivo de sus padres o de su madre o de su padre. Algo hay definitivamente, y te lo digo con el ánimo de buscar una solución Sí, de qué pudiera estar pasando en el plan de vida que estás desarrollando, que a ellos de forma inconsciente, fíjate qué interesante, porque ellos no lo analizan abiertamente, ¿verdad? Este, puedan estar ellos experimentando esa angustia o ese sinsabor, ¿verdad? Ese sabor amargo. Déjame compartirte un ejemplo. Yo adopté a mi niña que acaban de ustedes conocer, nació del corazón, nació del corazón. Y hace tiempo mi esposa me decía que algo pasaba cuando por alguna razón ella, mi esposa, iba a recogerla tarde a la primaria. Le angustiaba mucho a mi hija, este, de sobremanera, ¿eh? O sea, de sobremanera. Entonces, pues oramos y Dios nos revela que de cierta forma ese abandono en su etapa inicial, en su nacimiento, es como una heridita que nosotros tenemos que subsanar, ¿sí? Entonces, le pedimos sabiduría al Señor y entonces a mi hija le hemos tratado de procurar esa seguridad, esa confianza. No es tanto de decirle, mira, no, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, no, sino que tiene que haber una forma de trato del día a día que vaya fortaleciendo esa seguridad de forma tal que ella se sienta segura y esa situación que a veces pasa, que mi esposa por alguna situación llega tarde, y tarde estamos hablando de 5 minutos, o sea, es nada, no le genera a ella, no le genera a ella angustia o ansiedad, ¿sí? Y es ahí donde nosotros necesitamos meternos con el Señor en estos 4 pilares que te di, que tiene que ver con la oración, con la lectura bíblica, con la congregación regular y con el servicio, porque a través de ello, mira, se te va a agudizar el músculo espiritual y vas a tener la capacidad de amar conforme al corazón de Dios. Y cuando uno ama conforme al corazón de Dios, todas esas angustias, todas esas dudas, todas esas incertidumbres que se pueden dar en un niño, se van diluyendo, se van diluyendo. Entonces, sí, hay un trabajo por hacer allí, mi hermano, para que esa situación de las uñas no vaya a desencadenarse en algo mayor el día de mañana. Te lo repito y lo tengo que decir, fumar hasta un cigarro, echarse una cerveza o fumar marihuana es más placentero que comerse las uñas. Y ahí te estoy dando un tip, ¿sí? Si esa angustia se puede apaciguar a través de ese tipo de cosas y el día de mañana eh, los pequeños tienen una apertura a ese tipo de experiencias, pues después va a ser más difícil. Sí se va a poder, definitivamente, se va a poder revertir, pero, insisto, en este bloque de edad, nuestra tarea es prevención, la prevención, la prevención. Y eso es parte del corazón de Dios para todos nosotros, sus hijos, esta prevención. E incluso este tipo de alarmas, me tomo de lo que tú comentas por si alguien más lo está experimentando, este, eh, tome cartas en el asunto. Y es que los pequeños, y no solamente los pequeños, todos son proclives a actitudes compulsivas. A ver, te pregunto a ti, ¿cuántos de aquí tenemos hijos que pueden ver una película, no sé, Toy Story 10 veces al día, 50 veces, y una, tú la ves y ya es ya chole, ¿no? Y ellos no. Entonces, un pequeño tiene esta tendencia a la compulsión. Hay algunas compulsiones, por decirlo así, o algunas actitudes o
cuestiones repetitivas en los hijos que no son necesariamente malas si las sabemos encauzar. De hecho, muchas de estas compulsiones, si las sabemos canalizar, pueden servir para que nuestros hijos pues aprendan a tocar música, un idioma, matemáticas, qué sé yo. Pero eso sí, si lo sabemos canalizar. Piensa tú, por ejemplo, en alguien que toca la guitarra y que está pensando, no voy a parar hasta que aprenda. Y está duro y duro y duro. Bueno, pues si lo sabemos encauzar con la sabiduría adecuada, pues seguramente algo bueno va a resultar de eso. Pero hay compulsiones que definitivamente tienden hacia las adicciones y es ahí donde debemos de actuar y poner un stop. ¿Sí? Sí, hermano, gracias. Bueno, vamos a darnos 5 minutos y continuamos, ¿vale? No se descuelguen, por favor. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a continuar, ¿les parece? Eh, Tenemos todavía buen tiempo para ver dos casos bien, bien interesantes de la Biblia, bien interesantes. A ver, entonces, recuperando lo que estábamos viendo hace un ratito, tenemos que estar muy atentos con nuestros hijos. Si esa compulsión, acá me estaba comentando mi hermana Pamela, que acá, por ejemplo, su hijo tiene cierta compulsividad en torno a estudiar, ¿no? Quiere seguir estudiando, estudiando, estudiando. Le digo que tiene que analizar si lo hace gozándolo, disfrutándolo, y aún así tiene que marcar un límite, ¿no? Ya ha llegado un momento donde, a ver, hijo, pues será muy placentero, pero ya está aquí. Hay otras compulsiones que definitivamente nos hablan de querer canalizar a través de esa compulsión pues un malestar, una angustia, una zozobra, un miedo, y ahí definitivamente tenemos que actuar de forma inmediata para que eso no se acentúe más. ¿Cómo? Pues, insisto, primero a través de la observación, la comunicación y buscando la creatividad de cómo cambiarle el chip al muchacho, al niño. Sí, entonces límites, definitivamente debe de haber límites, definitivamente debe de haber una sensibilidad de parte de nosotros para ver qué hay detrás de ese comportamiento. Debemos de estar muy atentos a, insisto, a lo que les genera angustia, a lo que les genera incertidumbre, a los que les genera miedo, a lo que les genera tristeza y ver de qué forma están canalizando esa situación. Insisto, si lo canalizan a través de una compulsión, eso puede convertirse más adelante en una adicción. Fíjense nada más este ejemplo que encontramos en las escrituras, estimados hermanos. Pongan mucha atención. Resulta que Saúl era el primer fue el primer rey de Israel y ya David, andaba ahí con el ejército, ¿verdad? Del reino, haciendo sus, sus campañas. Y en una de ellas regresa el ejército de Israel y David tuvo una actuación sobresaliente en esta campaña y dice que cuando él iba regresando, el ejército iba regresando, exclamaban con gran regocijo aquellos que recibían al ejército y a David, decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y eso le disgustó a Saúl. Y disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino, ¿no? A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar con recelo. Fíjate nada más. Si tú conectas con lo que hay detrás de este pasaje, vas a ver que Saúl tuvo un sentimiento de desprecio. Se sintió poca cosa siendo el rey. Se sintió inseguro. Tuvo zozobra, tuvo angustia y actuó de forma infantil, ¿no? O sea, pues era obvio que si iba regresando el ejército, pues los vitorearan, les echaran porras, pero él lo tomó personal.
Y dice la Biblia que a partir de esa ocasión, Saúl, a través de esa actitud, de ese pensamiento, sí, o sea, fíjate, aquí nos deja ver cómo parte de la problemática humana es cuando se instala en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, algo contrario a lo que verdaderamente somos de frente a Dios. Él era el rey y ahí pensó como un niño, pensó como un despreciado, pensó como poca cosa, ¿no? Pero fíjate lo que pasa aquí. Después de que se instala esta obsesión en su cabeza, dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, desde ese día, lo que él permitió como una obsesión, a continuación se convirtió en una compulsión de no mirar con buenos ojos a David. Si tú sigues leyendo, después de eso, a él le daba por aventarle la lanza a David. De la nada, como loco, ya quería matarlo. De hecho, el relato de Saúl con David se desarrolla en términos de esta actitud compulsiva de parte de Saúl de querer ajusticiarse a David por motivo de los pensamientos a los cuales él se abrió, por motivo de no estar afianzado en la identidad que él tenía de parte de Dios, porque a él lo había ungido Samuel de parte de Dios. Bueno, quiero que conectes con lo siguiente. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Alguien puede tener muchas preguntas aquí. Lo único que te diría es que cuando un espíritu malo toma parte en la vida de una persona, de cierta forma es porque la persona ya hizo un boquete, un hoyo, un vallado, digo, un portillo en el vallado que lo protegía y la serpiente lo mordió, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Que él desvariaba en medio de la casa. Tremendo asunto. Quiere decir que él ya estaba como está una persona adicta. Una persona adicta tiene una mente que está bajo la influencia de un espíritu malo, hermanos. ¿Sí? Un adicto, llegado a este momento, ya tiene una opresión, una influencia demoníaca que acentúa la obsesión, la compulsión y acentúa la adicción, la dependencia a algo. Sí, fíjate aquí cómo termina este pasaje que dice que David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared y David lo evadió 2 veces. Digo, él ya tenía esa actitud, eso ya no era nada más un pensamiento, él ya estaba instalado en esa obsesión que lo llevaba a la compulsión y de cierta forma el adicto actúa de esa forma, ya con una obsesión, tiene actitudes compulsivas y de repente el enemigo le acerca la droga. Si ustedes leen el pasaje, van a darse cuenta que más adelante lo único que le daba paz a Saúl era el arpa. Cuando el arpa era tocada de parte de David, es que él se apaciguaba, ¿verdad? Entonces, pero cuando se dejaba de tocar el arpa, ya se volvía a poner todo agresivo. Yo te podría dar testimonio de que así pasa, hermano. Resulta que cuando tú ya estás instalado en las adicciones, eh, tu carácter se diluye y por eso muchos que fuman marihuana son todo peace and love, todo lo ven de forma positiva, piensa positivo, las buenas vibras, pero se va a la marihuana y le sale otra vez ese carácter irascible, agresivo, violento, malediciente, ¿verdad? Entonces, date cuenta cómo bíblicamente Dios nos va dando los parámetros. Te voy a dar otro ejemplo, también sumamente interesante.
Está en Marcos 5:5. Estamos haciendo la investigación. No está de más ahí ese dinosaurio, ¿eh? Ese dinosaurio nos habla de que esta parte de las obsesiones, compulsiones y las adicciones son la parte más primitiva del hombre, la parte pecaminosa, mi estimado hermano. ¿Sí? Es por motivo del pecado que somos susceptibles o nuestros hijos son susceptibles a las obsesiones, a las compulsiones y a las adicciones. Esta susceptibilidad por motivo de nuestra naturaleza caída que heredamos de parte de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, cuando ellos pecaron y fueron desterrados del huerto del Edén, esa naturaleza inclinada al pecado. Por eso es tan fácil, sí, engancharse con estas cosas. El enemigo lo sabe y por eso nosotros necesitamos estar no solamente instalados como sal en la iglesia para ser preservados de la corrupción del mundo y del enemigo, sino también de frente al cuidado que tenemos como responsabilidad para con nuestros hijos. Vean este pasaje, es el pasaje del endemoniado Gadareno. Lo leemos, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo que va con sus apóstoles, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más más, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Hasta aquí hay un tip, hay una pista que no quiero que pierdas de vista, que está acá, que dice, enseguida vino a su encuentro. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, es decir, el endemoniado Gadareno fue al encuentro de Jesús. Punto número uno, no pierdas de vista eso, el Gadareno fue al encuentro con Jesús. Con toda la problemática que tenía, aún así fue al encuentro. Y luego dice que en el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él nuevamente. Cuando lo vio, corrió y se arrodilló ante él. Ya nos dijo que enseguida vino a su encuentro, ahora nos dice cómo vino a su encuentro. 2 veces, 2 pistas. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, le decía Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, ya no era uno, ya eran varios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Fíjate, este segundo, el 14, lo que nos dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Fíjense cómo estaba este hombre, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Wow. Hermano, este pasaje nos deja ver el trasfondo
demoníaco que hay detrás de alguien que ya está instalado en una adicción. Si tú ves el 15, dice que después de que este hombre fue liberado, finalmente este hombre se pudo sentar. Nos habla esto de cierta paz, paz verdadera, paz de la que da Jesús, no como el mundo la da. Una paz porque evidentemente este hombre probablemente no tenía casa, probablemente no había comido, probablemente estaba sucio, probablemente estaba enfermo, pero ya tenía la paz de Cristo. Y dice que ya estaba vestido, ¿sí? La desnudez habla de vergüenza. Y alguien que esté en adicciones ha perdido la vergüenza. Ya no le importa lo que digan de él, lo que piensen de él. Ya está enloquecido. Cuando la palabra nos dice que ya está vestido, quiere decir que esta persona ya tiene cierta prudencia, algo que se pierde cuando se está en adicciones. Bueno, y lo último, ya está en su juicio cabal. ¿Qué se pierde cuando alguien está en adicciones? Pues el juicio. Está fuera de sí, está sin un pensamiento correcto, con una moralidad completamente perturbada. Y quiero que veas lo primero que te dije, que es el hecho de que la obra de Jesús opera, y esto opera para el que aún no llega a adicciones, como para el que ya llegó a adicciones. La obra de Jesús opera bajo una condicionante. Y esa condicionante es que se vaya al encuentro de Jesús. Y esto nos da ¿qué podríamos decir? Una ley, por decir así, una ley no escrita que dice que Jesús no puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Y esto nos lleva a dos cosas. Bueno, pues, por principio de cuentas, para nosotros que tenemos la responsabilidad para con nuestros hijos pequeños, debemos ir a Jesús con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, para que seamos preservados y nuestros hijos de una posible adicción. No importa si otros lo hacen, no importa si otros son tibios, no importa si otros abandonan la iglesia, no importa si incluso dentro de la propia iglesia, y digo la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no importa si incluso en el cuerpo de Cristo hay personas que cometen errores. Nosotros no vamos a buscar a las personas, nosotros vamos a buscar a Cristo. Y la propia palabra nos dice que su propia presencia, su gloria, sí nos va a dar esta condición de paz, de cordura, de sensatez, de sabiduría, de inteligencia, no solamente para ser preservados del mal, sino para, insisto, cumplir el propósito eterno por el cual somos padres y tenemos hijos y somos parte de la familia de Dios. ¿Sí? Fíjate, incluso el versículo 6 dice que este hombre corrió y se arrodilló. Habla de esa condición de urgencia, de ir al Señor, esa condición de apremio, y ese arrodillamiento tiene que ver con esa humildad, tiene que ver con ese corazón que reconoce que no hay solución sino solo en Cristo, mi hermano. Fíjate, ahí ya en él se dio una chispa de sabiduría espiritual. Y esa chispa de sabiduría espiritual, trayéndola o visualizándola desde nuestro contexto, tiene que ver también con la oración que hacemos por la propia iglesia, por nuestros propios hijos, de forma tal que si algún hijo ya está en adicciones y vemos que él no quiere ser ayudado, la oración debería de ser: Padre, pon en él el querer,
pone en él el querer, abre sus ojos, trae el entendimiento para que él quiera. E incluso yo podría auxiliarme de la propia iglesia y podría auxiliarme de los propios servicios para poner a mi hijo en oración para que él quiera. Y esto no es mágico, ni un deseo, ni una carta fantasiosa, hermanos. Yo soy testimonio de hecho de eso. Aquí en la iglesia, por mí oraron años. Yo les platiqué el inicio de cómo empecé en eso, que después mutó a cosas más terribles. No se quedó en lo que les platiqué, mutó, se hizo terrible, pero en esos años, más de 10 años, por mí estuvieron orando en la iglesia. Yo soy resultado de las oraciones de la iglesia, de una madre y de una esposa que entendiendo esto, más allá de decirme, ay, mira, vamos a hablar contigo porque lo que haces es malo, porque no te conviene. No, pues imagínate nada más una cosa. A un adicto que ya está perturbado en su mente, en su sano juicio, tú quieres hablarle como si te fuera a entender. No te va a entender. Si lo que no tiene es entendimiento, no tiene un sano juicio, ¿cómo va a poder esa persona decir, ay, sí es cierto, sí, lo que estoy haciendo no me conviene, me va a llevar a una condición negativa en el futuro, no es adecuado? Pues obvio que no. Y es ahí donde no podemos ser ingenuos. Necesitamos una intervención divina, una intervención de Cristo mismo. Y literalmente, hermanos, les voy a platicar esto para orar por todos. Yo estuve metido en este tema 15 años, 15 años, de los 15 a los 30, eh, y no podía salirme, literal ya no podía. El que tiene un problema de adicciones sufre verdaderamente porque ya lo que lo lleva al consumo, es algo que va más allá de sus propias fuerzas. Ya no es uno, ya es algo que se instala en tu mente, es una obsesión, es una compulsión, es una dependencia, por eso ya la compulsión, que esa adicción se le llama codependencia, a sustancias. Y uno se duerme pensando en la sustancia, cuánta sustancia le tenemos, cuánta reserva, uno despierta pensando y uno dice, ¿cómo me salgo de eso? A grado que uno termina aceptándose y dice, no, pues yo ya voy a ser así por siempre. Pero Dios tiene otra visión de las cosas cuando hay un grupo de personas que están orando por uno o por un adicto. Y literalmente yo, pues obviamente sufría, es literalmente una adicción, es como estar en una cadena, en una celda oscura donde uno no puede salir, literal, hermanos, no se puede salir. Eh, yo recuerdo que durante todo ese tiempo, pues le digo que 10, 15 años por mí estuvieron orando en la iglesia. Un día, yo cuando veía mi mundo destrozado, déjame decirte una cosa, aún en los peores momentos de la adicción, era orgulloso porque yo no quería saber nada del Señor, aunque yo me decía cristiano, yo leía mi Biblia, de repente traía una mezcolanza y rara. El punto es que yo no quería, yo tenía un problema serio con algo en la iglesia, les voy a decir con qué. Yo tenía problema serio y era como una obsesión de, yo decía, es que a mí me cae gordo eso de las personas que llegan a la iglesia y levantan sus manos y aplauden y alaban. A mí eso me generaba una repulsión profunda. Pero llegó un momento donde algo pasó en mi corazón, en mi mente, donde yo vine corriendo a la iglesia. Y ya no vine a la iglesia, yo venía buscando a Cristo y la forma de arrodillarme, de humillarme delante de Dios, fue irme al santuario e irme a la parte más alta, porque yo decía, yo lo voy a hacer solo. Y allá arriba, mis estimados hermanos, por primera vez después de mucho tiempo, yo alcé mis manos y yo le dije, Señor, yo ya no puedo con esto.
yo ya no puedo con esta situación, ya es terrible, ya me aborrezco a mí mismo en esta condición. Por eso puedo conectar con la actitud de este endemoniado gadareno. Él salió corriendo a Cristo porque él ya no se aguantaba ni a sí mismo, estaba ya hastiado de su propia vida de la cual no podía salir. Y fíjate que ese día, yo levantando mis manos, no sentí nada excepcional, no vi nada excepcional, pero una persona se me acercó al final del servicio, al final de la alabanza y de la adoración, y esa persona me dijo, hoy el Señor te ha liberado, pero ahora se te viene un trabajo en tu mente en el cual debes de tener mucho cuidado. Se te viene la batalla en la mente, esa batalla que todo cristiano va a desarrollar, esa batalla de la que te hablé al principio, de creer o no creer lo que dice la palabra de Dios. Y así fue como Dios me liberó, mi hermano, de 15 años de adicciones. Sucedió que esa ansiedad apremiante, esa compulsión incontrolable, se fue, se fue definitivamente y, y, y yo dije, ah, caray, ¿cómo es posible, no? O sea, yo ya no tenía ganas, yo ya no tuve ánimo de meterme nada y posterior a eso, pues decidí entonces llenar mi corazón y mi mente de la palabra del Señor y eventualmente floreció en mí y en mis relaciones interpersonales, algo que yo no creía que fuera a ser posible, de lo cual estoy plenamente enamorado, comprometido, apasionado, y es de lo que hoy te vengo a hablar. Aprendí también que Dios no quería que yo pasara eso. Es decir, no hay gran logro en salir de las adicciones. El gran logro es no caer en ellas. Esa es la voluntad primaria de Dios. La voluntad primaria de Dios es en los testimonios de aquellas personas, hijos de cristianos, que no tuvieron que atravesar esos momentos porque se pierde mucho tiempo y se pierden muchas oportunidades gloriosas que Dios tenía para cada uno de nuestros hijos. Entonces, a veces vemos muy impactantes los testimonios de personas que fueron liberadas de la opresión de la adicción, pero yo entendí que lo maravilloso, lo extraordinario es más bien aquellos que no tienen esos testimonios, que nunca cayeron en esos periodos, en esos procesos, y que más bien desde una edad temprana empezaron a crecer y a fructificar en la obra de Dios, y eso estoy convencido es lo que Dios quiere para todos los que están aquí presentes. Así que vamos a orar, mis hermanos. Gracias por la atención. Dejo este versículo al final, te lo comenté hace rato. Isaías 58:12 dice que, y lo tomo para mí y lo aplico para ti con todo mi corazón, lo creo fielmente, que nosotros somos los que edificaremos desiertos antiguos. Cimientos de generación y generación levantaremos y somos llamados reparadores de portillos, fíjate, reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Ese es el llamado que tenemos, primeramente en nuestras propias personas, y acto seguido, esa es la visión que Dios tiene también para tus hijos, que en algún momento ellos contribuyan a la restauración de otros que desafortunadamente tuvieron que atravesar estos momentos de dificultades que tienen respuesta, claro que sí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cierra tus ojos, por favor, y déjame orar por ti. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo en el cual tú nos confirmas que tú estás obrando en nosotros, entre nosotros, Señor, para levantar un pueblo sabio y entendido, que no solamente sea preservado del mal,
sino que seamos equipados, seamos preparados, entrenados para toda buena obra, entre las cuales se incluyen, Señor, ayudar a otros que aún no te conocen y ayudar a que otros salgan de esas prisiones de oscuridad, de esas prisiones de tormento, Señor, en las cuales muchos hoy se encuentran, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles del problema que enfrentamos, que primeramente, Señor, nosotros como tu pueblo, creamos y tomemos ese propósito, ese destino, esa identidad como hijos tuyos, Señor, hijos amados, pueblo especial, pueblo escogido, pueblo de reyes y sacerdotes, amado mío. Señor, si hay alguna duda en cuanto a esa identidad, Señor, en el nombre de Jesús, le echamos fuera, Padre Celestial. Declaro que ninguna duda, ninguna incredulidad se instala en mis hermanos y que a través de esa identidad, Señor, también nuestros hijos crecen como árboles plantados junto a corrientes de agua que crecen, que dan su hoja a su tiempo y que dan su fruto, Señor, abundante. Padre, y que entre esas hojas, en ese follaje también, hay muchos pajaritos que encontrarán refugio, muchas personas que andan vagando sin sentido, sin identidad, sin herencia, sin ese sentido de pertenencia, Señor. Todo para tu gloria, bendito Rey. Yo te ruego, mi Dios, porque si alguno de mis hermanos está enfrentando ya algún problema de adicciones, si está él eh, advirtiendo algún peligro, Señor, alguna advertencia en la conducta de los hijos, tú traigas ojos iluminados por medio de tu Espíritu Santo en ellos para identificar la causa y para poder revertirla, Señor. Que todos nuestros hijos se sientan seguros, que todos ellos se sientan amados, que todos ellos se sientan cobijados al amparo de tus alas, Señor, a través de nosotros como padres. Amado mío, si hemos fallado en algo, si hemos relajado nuestra relación para contigo, si nos hemos entibiado, Señor, trae ahora un fuego a cada uno de nosotros, una pasión, un compromiso, una revelación especial del hermoso llamado que tú nos has dado de formar parte de tu cuerpo, Cristo, que es tu iglesia. Que podamos poner delante de ti en operación y en excelencia dones y talentos, Señor. Que podamos ver lo que tú ves, que podamos conectar con la obra que tú levantas en medio de estos tiempos. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Mira cuánta necesidad hay en esta sociedad que se derrumba, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, Señor. Ayúdanos a hacer esos luminares, ayúdanos a hacer esa sal y esa luz, amado mío, que podamos resplandecer a Cristo. Señor, toda opresión, todo espíritu de locura, todo espíritu, Señor, de confusión, queda fuera de tu pueblo en el nombre de Jesús. Toda duda, Señor, no hay duda, Padre. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte a ti, y yo, Señor, creo con todo mi corazón que esa fe se fortalece en cada uno de nosotros de frente a tus promesas, de frente a tus bendiciones que has declarado en tu palabra para todos nosotros, Señor. Bendito seas, mi Dios. Sigue hablando a mis hermanos, sigue obrando en ellos, sigue desarrollando, Padre Celestial, ese carácter. Yo declaro que cada uno de ellos es un justo, justificado en Cristo, que crece como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. En tu nombre, Jesús. Amén.